Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Estamos estudiando el capítulo 10 del libro de Hechos y también en el capítulo 11 acerca de Cornelio y de Pedro. Y hemos estado analizando que en un momento Pedro les dijo a Cornelio y a los que estaban en su casa, les habló acerca de Jesús que muere y acerca de Jesús que resucita. Hemos visto en nuestro estudio que Dios le concedió a Jesús, después de resucitado, que se manifestara no a todo el mundo, sino que se manifestara a sus discípulos, los que se reunieron con él después de la resurrección y que ellos debían enseñar estas cosas al mundo. Hemos hecho algunas consideraciones y ahora vamos a estudiar en la Biblia cómo estaban los discípulos de Jesús, cómo estaban los seguidores de Jesús, todos sus seguidores, cuando Jesús lo clavan en la cruz y Jesús muere en la cruz. Para esto, vamos a utilizar solamente dos lugares donde está escrito acerca de esto. Vamos a ver en Juan, el Evangelio de Juan, y vamos a ver también en el Evangelio de Lucas. Y vamos a notar cuál era la situación que estaba pasando con los discípulos de Jesús. En Juan vamos a leer o vamos a estudiar lo que está escrito en el capítulo 20 de Juan. También vamos a mencionar que cuando Jesús fue crucificado, con él estaban en ese momento la madre de Jesús, estaba María, estaban otras mujeres, estaba María Magdalena, también estaba Juan. Ellos, todos los discípulos de Jesús, estaban en un estado emocional bien negativo. Los otros discípulos de Jesús y los apóstoles de Jesús tampoco estaban en ese momento. Pero tal y como estaba enseñado en la Biblia, tal y como Jesús le había dicho, a él lo crucifican y lo llevan a enterrar. José de Arimatea y Nicodemo llevan a Jesús y lo entierran. Algunas mujeres fueron para ver dónde lo habían enterrado, con la idea de preparar ungüentos y perfumes con los cuales iban a ungir el cuerpo muerto de Jesús. Ese preparativo que ellas habían hecho era para ungirlo el domingo, que era el primer día de la semana, que era el tercer día
de la muerte de Jesús, porque Jesús muere el viernes, resucita el domingo. Jesús dijo que iba a resucitar al tercer día, pero estos discípulos de Jesús no se acordaban de esto, no pensaron en esto, porque ellos tenían su mente en otras cosas, entonces no estaban preparados. Como estamos leyendo lo que dice Juan, nos estamos guiando ahora por Juan, vamos a notar que cuando las mujeres van al sepulcro, el domingo por la mañana, bien tempranito, ellas tenían un propósito. Su propósito era ungir a Jesús, ponerle perfume en su cuerpo, porque Jesús todavía no debía estar corrompido por la muerte en ese momento. Esa es la idea que ellas llevan, las mujeres discípulas de Jesús. Por lo tanto, ellas no creían que Jesús estaba vivo. No creían que Jesús hubiera resucitado, porque si no, no hubieran ido con el perfume para ungir a Jesús. Pero en el relato que vamos a estudiar, vamos a notar que lo menos que tenían ellas en su cabeza era que Jesús estuviera vivo cuando ellas fueron. Entonces, vamos a comenzar a leer Juan capítulo 20. El primer día de la semana, muy de mañana, siendo aún oscuro, o sea, por la madrugada antes de amanecer, María Magdalena fue al sepulcro. Ella va, María Magdalena, al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro estaba quitada. Aquí dice María Magdalena porque está hablando de María Magdalena y de la experiencia que ella tuvo allí. Las mujeres que iban a ungir, vamos a leerlo en su momento. Vamos a seguir el relato. Cuando María ve que la piedra del sepulcro, o sea, el sepulcro es un espacio que se cava en la roca o en la tierra, pero casi siempre una roca, se le deja la puerta, se hace el sepulcro dentro y se le hace una canal donde una piedra redonda se corre y tapa la entrada del sepulcro. Esa piedra es una piedra muy pesada y se necesita que haya personas para que lo puedan abrir. Entonces, cuando María ve que la piedra está quitada, que la entrada del sepulcro está abierta, ella corrió y fue a Simón Pedro y a Juan. Aquí Juan, que está haciendo relato, él dice otro discípulo, no dice él, pero fue Juan. María ve el sepulcro abierto, corre y le va a decir a Pedro y a Juan, el sepulcro está abierto. Pero vamos a anotar las palabras que ella dice. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Creía María Magdalena y Jesús estaba vivo. Sus palabras fueron, se han llevado el cuerpo
del Señor. No sabemos dónde le han puesto. Así que el otro discípulo y Pedro fueron al sepulcro. Salieron corriendo juntos, pero Juan corrió más rápido que Pedro, porque era más ligero que Pedro corriendo, y llegó primero al sepulcro, pero no entró. Dice, corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más ligero que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajó a mirar y vio los lienzos, pero no entró. Quiere decir que si bajó, entró a una parte del sepulcro, vio los lienzos, señal que había que ir a otro lugar, pero no fue. Dice en el versículo 6 de Juan 20, enseguida llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos en el suelo. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba con los lienzos, sino doblado aparte. Pedro entra, está donde está Juan, sigue Pedro, entra al sepulcro, ve los lienzos en el suelo, ve el sudario eh, que le envolvía la cabeza doblado y puesto en un lado. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y al verlo creyó. ¿Qué creyó? Escuchemos ahora lo que dice el versículo 9. Porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Jesús resucitara de los muertos. Este relato que Juan está escribiendo aquí, él lo escribe años después de la resurrección de Jesús. Porque Juan escribe su evangelio alrededor del año 90 antes de Cristo y Jesús murió en el año 31. Cuando Jesús está en el sepulcro, resucita y sale, Pedro y Juan entran al sepulcro, no está Jesús, pero cuando Juan entró donde Jesús estuvo enterrado, dice aquí que fue que entendió o que creyó todo lo que Jesús había dicho a sus discípulos no entendieron, no creían, porque dentro de sus mentes había otra cosa contendiendo. El diablo logró que ellos no prestaran atención a las palabras de Jesús, por lo tanto, no estaban preparados ni para ver a Jesús morir, ni tampoco para creer en la resurrección. De esto ya hemos hablado. Y después, estos discípulos volvieron a su casa, Pedro y Juan. Esta es esta parte del relato. Juan creyó que Jesús estaba resucitado cuando vio el sepulcro vacío. Vamos ahora, en el mismo Evangelio de Juan, a ver la experiencia de María. Vamos a leer lo que aquí está escrito. Cuando los discípulos
vuelven a su casa, porque eso fue lo que Juan escribió. María quedó afuera, junto al sepulcro. María no fue a ningún lugar. Ella se quedó junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ahí tenemos Pedro y Juan entran. Juan dice muchos años después que creyó, porque no había entendido todavía que Jesús había resucitado. ¿Cuándo fue que creyó? Yo dije hace un momento que cuando entró y vio, pero vamos a seguir estudiando y vamos a ver que después fue que Juan creyó. Vamos a seguir la narración del mismo Juan en el capítulo 20 de su evangelio. Cuando María está llorando, mira dentro del sepulcro, ella vio a dos ángeles en ropas blancas sentados a la cabecera y el otro a los pies. O sea, habían dos ángeles resplandecientes, uno sentado donde estaría la cabeza de Jesús y el otro donde estarían sus pies. Y le dijeron a María, mujer, ¿por qué lloras? Respondió María, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. En este momento, María, aun cuando los ángeles resplandecientes, ella los ve y les pregunta, María todavía no entendía que Jesús había resucitado. No creía que Jesús había resucitado. Ella dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando dijo esas palabras, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no se dio cuenta que era Jesús. María habla con los ángeles. Sus palabras no dan indicación de ella que crea que Jesús está resucitado, que está vivo. Se le aparece Jesús y en su llanto y en su condición, ella no reconoció a Jesús. Y Jesús le pregunta a María, mujer, ¿por qué lloras? Igual que los ángeles, no había motivo para llorar, si acaso de alegría, pero no de tristeza. ¿A quién busca? Le dijo Jesús. Ella, pensando que era el jardinero o el hortelano, o sea, el que cuidaba aquel lugar, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Estaba dispuesta María, en su amor por Jesús, en llevarlo para enterrarlo en algún otro lugar. Ella no creía que Jesús había resucitado. Estaba seguro que se lo habían llevado y no se lo habían llevado los discípulos, porque los discípulos ni se atrevieron a asomarse por aquellos lugares. Después veremos la razón. Así que ella le dice así al supuesto hortelano. Jesús le dijo, María. Ella vuelve a mirar y cuando escucha que Jesús le dice María, ella lo reconoce y le dice maestro y va a abrazarlo. Entonces Jesús le dijo, no me detengas porque aún no he subido a mi Padre.
pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue y dio la noticia a los discípulos de que había visto al Señor y de lo que le había dicho. María cree entonces que Jesús está resucitado. Le escucha hablar. Jesús le dice que no ha subido al Padre. Todavía no había ascendido Jesús al cielo a encontrarse con su Padre para estar seguro, para la verificación, el plan de la redención se había cumplido y que el sacrificio que Jesús había hecho, Dios lo había aceptado. Jesús no iba a tener ningún roce con ningún ser humano hasta tener la aprobación del Padre por el sacrificio que había hecho. Recordemos que en este momento Jesús había resucitado de los muertos, no como Dios, sino como hombre. Jesús hombre, Jesús humano, había muerto y Jesús humano había resucitado y Jesús humano iba al cielo a recibir de su Padre la aprobación del plan de la redención, se había cumplido y había sido de una manera exitosa. Y Jesús fue al cielo. La Biblia no lo dice aquí, después lo vamos a notar. Pero en este momento lo que queda bien claro y entendido es que María Magdalena, Pedro y Juan no sabían, no creían que Jesús estaba resucitado. Llego hasta aquí con este tema. Te pido que lo compartas con otras personas y en el próximo seguiremos analizando la condición de los discípulos cuando Jesús resucitó. Así que comparte este tema con otras personas para que también puedan ser beneficiadas. Hasta la próxima grabación.